¿Por qué Jesús tuvo que descender al infierno después de su muerte? Mientras observaban la cruz, los seres queridos de Jesús se sentían destrozados, deseando que su sufrimiento terminara y que su espíritu ascendiera al cielo. Pero eso no fue lo que sucedió. Durante 3 días, Él desapareció. Nadie sabía dónde estaba, desde ese oscuro viernes en que murió, hasta el luminoso domingo de su resurrección. ¿Qué hizo exactamente Jesús durante esos 3 días entre su muerte y su resurrección? Pocos conocen la respuesta, pero está escondida en las Escrituras. El misterio de los 3 días. La Biblia ofrece pistas misteriosas sobre las llaves del infierno, los espíritus encarcelados y el dominio de la muerte misma. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? Antes de morir, el propio Jesús había profetizado lo que ocurriría durante esos 3 días. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El significado exacto de el corazón de la tierra es un misterio, pero Pablo lo aclara. Él explica que antes de que Jesús resucitara, primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Estos 2 pasajes conectados revelan algo importante. Después de su muerte, Jesús no fue inmediatamente al Padre. Jesús descendió a un lugar específico. Pero, ¿es este lugar realmente el infierno? ¿Y por qué tuvo que ir allí? Ahora, ¿qué pasó espiritualmente? Jesús y el descenso al reino de la muerte. Un versículo misterioso explica que este lugar contenía espíritus encarcelados. Cristo, siendo muerto en la carne, predicó a los espíritus en prisión. La frase espíritus en prisión nos da una pista sobre el propósito de Jesús. Pero si crees que Jesús fue allí para liberar a esos espíritus encarcelados, no es el caso. La respuesta es aún más sorprendente. Para entenderlo, primero debemos explorar la comprensión judía de aquella época. Ese lugar, el corazón de la tierra, tenía un nombre en tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento hebreo se le llamaba Seol. En el Nuevo Testamento, en griego, se le conocía como Hades. Cuando la Biblia se refiere a Seol o Hades, no siempre significa el infierno de fuego eterno. En el pensamiento judío, el Seol era la morada general de los muertos. Las almas de casi todos los que morían iban allí, tanto justos como injustos, esperando el juicio final. Ciertas tradiciones judías creían que este reino estaba dividido en 2 áreas, un lugar de consuelo llamado el seno de Abraham y un lugar de tormento y angustia para los impíos. Esto nos ayuda a entender quiénes eran los espíritus en prisión. No eran demonios ni ángeles caídos, eran almas humanas que habían muerto antes de Cristo. Estaban encarceladas porque se encontraban en el reino de la muerte, incapaces de salir por sí mismas. Jesús, en espíritu, descendió a este reino, al Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban. Pedro dice que él fue allí y predicó. El propósito de su descenso no fue sufrir castigo, fue una misión, una incursión en territorio enemigo. Hebreos revela quién gobernaba allí. Por medio de la muerte, destruyó al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Satanás tenía poder sobre la muerte, manteniendo a las almas prisioneras. Nadie podía escapar. Entonces Jesús descendió al reino gobernado por su mayor enemigo, en un acto de confrontación directa. En el libro de Apocalipsis, el Cristo resucitado declara su victoria. Yo estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves simbolizan autoridad total. Si Jesús ahora tiene las llaves, significa que las arrebató. Eso implica que hubo una confrontación real durante esos 3 días. El descenso de Jesús fue un acto de guerra, una invasión para quitarle a Satanás su autoridad.
el fundamento bíblico e histórico. ¿Por qué Satanás tenía ese poder? Porque en el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado entró en el mundo y la consecuencia directa del pecado fue la muerte. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Satanás, como el tentador original, se convirtió en quien tenía el poder de la muerte. Pero Jesús, sin pecado, no podía ser retenido por ella. La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no al Hijo de Dios. Jesús mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Así, Jesús muere para entrar legalmente en el dominio de la muerte. Y una vez dentro, rompe el sistema desde adentro. Pablo lo celebra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es llamado las primicias de la resurrección, el primero en vencer la muerte para siempre y la garantía de que los que creen en Él también lo harán. Su victoria en el Hades fue completa. Predicó a los espíritus que esperaban, tomó las llaves de la muerte y liberó a los justos. Mateo incluso relata que al morir Jesús, las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos resucitaron. Los credos cristianos antiguos confirmaron esta enseñanza. El credo de los apóstoles dice: fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Más tarde, el credo atanasiano también lo afirmó. Padeció por nuestra salvación, descendió al infierno y al tercer día resucitó de entre los muertos. Incluso el Evangelio de Nicodemo, aunque apócrifo, describe la escena con detalle épico. Jesús entra en el reino de los muertos, ordena abrir las puertas, las derriba, ata a Satanás, toma de la mano a Adán y guía a los justos fuera de la oscuridad, en una procesión de victoria. Y Jesús mismo había hablado de ese lugar de consuelo, el seno de Abraham, en la parábola del rico y Lázaro. Los justos estaban allí, esperando al Mesías que abriría la puerta definitiva. Cuando Jesús promete al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso, esa palabra paraíso puede referirse precisamente a ese lugar de paz para los justos dentro del Hades. Jesús cumpliría esa promesa al descender allí mismo para liberarlos. ¿Por qué todo esto importa hoy en día? La victoria de Jesús sobre la muerte cambió todo. Ya no existe una prisión eterna para los que creen en Él. Si Jesús tiene las llaves, entonces la muerte ya no pertenece al enemigo. Cuando un creyente muere, no entra en la oscuridad, sino que pasa por una puerta controlada por su Salvador. La muerte ya no es un muro, es un pasillo hacia la presencia de Cristo. Por eso, los funerales dejaron de ser un adiós para siempre y se convirtieron en un hasta luego. Porque el paraíso ya está abierto y Cristo fue el primero en cruzarlo. Al final de los tiempos, dice Apocalipsis, la muerte y el Hades entregarán a los muertos que hay en ellos y serán lanzados al lago de fuego. La muerte misma será destruida, el pecado será borrado y Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva donde la muerte ya no existirá. El plan de Cristo tuvo 3 fases. En la cruz quitó el poder del pecado. En el descenso tomó las llaves de la muerte y del Hades. En el juicio final destruirá la muerte para siempre. Así, la historia de esos 3 días no es un mito, es la historia de una victoria real, la conquista definitiva del infierno, la muerte y Satanás. Y aunque Satanás sigue existiendo por un tiempo más, su derrota ya está escrita, su fin llegará y la victoria de Cristo será completa y eterna. Si este mensaje te ayudó a entender mejor lo que Jesús hizo por ti en esos 3 días,
Dale me gusta y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Recuerda que cada detalle en la historia de Cristo tiene un propósito y su victoria sobre la muerte también es la tuya. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia y las verdades que fortalecen la fe. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga siempre. Nos vemos en el próximo